Siempre hablamos aquí en Misión 7 del acceso a personas con discapacidad en diferentes rubros que tienen que ver con la vida cotidiana en todo sentido. Hoy vamos a hablar en particular de las matemáticas. Es el tema esta mañana de Verónica González. Buen día, Vero. Hola, Buen Vero. día, Patricia, Alejandro. Estuvimos con el profesor Juan José de la Barca. Él se dedicó a enseñar matemática en la Facultad de Ciencias Exactas hasta hace 3 años. Y claro, la mayoría de sus alumnos eran personas con vista, porque no es habitual que las personas ciegas elijan este tipo de carreras, pero también trabajó muchísimo en promover el acceso a la matemática de personas ciegas. Muchas veces se optaba por eximir a personas ciegas de materias como matemática, física o química. Vemos qué nos contaba en la nota. Me decían que tenía que estudiar Derecho y a mí no me gustaba mucho el Derecho. Y surgió que por entonces leí un artículo en el diario La Nación elogiando a un matemático ciego que se había recibido 3 años antes en la Universidad de Buenos Aires y que estaba trabajando como docente. Y eso de alguna manera me impulsó a pensar en estudiar matemáticas. El profesor de la Barca dio clases en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires durante 40 años. Además, siempre trabajó en el acceso a la matemática de las personas con discapacidad visual. Teniendo en cuenta que no existía el apoyo de la tecnología como ahora, estudiar le resultó bastante más complejo que a jóvenes con discapacidad visual que eligen actualmente carreras científicas. Al principio no perdía una sola clase. Eso para mí era fundamental. Después estudiaba mucho con compañeros, con personas que me leían. Las guías de trabajo práctico las transcribía. Debo reconocer que me ayudó mucho mi madre a mí, que además no sabía nada de matemática. Más aún, no tenía ni siquiera título secundario. Me decía, esto vos decime cómo se lee y yo te leo. Y me leía, y yo entendía. Como esto, lo ponemos acá, así, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces yo digo, bueno, voy a seguir esta curva, que es una curva extraña. Yo dije una sinusoide, porque no se debe ni parecer así, ¿no? Porque está muy despareja. Se puede, uno con mucha serenidad se tiene que poner y tomar la medida del caso para que le quede bien. Para estudiar y sobre todo para estudiar matemáticas es necesario un sistema de lectoescritura y las personas ciegas lo único que tenemos es el sistema braille. Hasta ahora nadie inventó nada, habrá habido algún intento pero no pasó de ahí. Y la realidad es que si bien la informática y todos los medios tecnológicos que ahora tenemos nos ayudan mucho y son un complemento magnífico, no son más que eso. En sus años de docencia, solo tuvo un alumno ciego durante un cuatrimestre, así que debió buscar la forma de enseñar a sus alumnos con vista. Él quedó ciego a los 14 años, así que escribir en el pizarrón resultó una alternativa posible. Primero practiqué bastante lo de poder escribir en el pizarrón, hasta que después pasaron 2 cosas. Por un lado me di cuenta de que se perdía el centro del interés del alumno, pasaba, digamos, se desviaba del tema fundamental de la clase a cómo yo escribía. Y después pasaron otras cosas, como que aparecieron, no sé, hasta vinieron periodistas a hacerme notas y todo, y un día dije, bueno, no, lo que hago, que además me siento mucho más cómodo, es trabajar con una persona que escribe conmigo. Habitualmente, cuando un docente de matemática recibe a un alumno ciego, no tiene herramientas para enseñarle. Decir lo que se escribe en el pizarrón o cuando se señala algo resulta indispensable. La capacitación es fundamental. En este momento se está tendiendo a la inclusión. Incluir es pensar que la persona que ingresa en un determinado establecimiento de enseñanza forma parte del alumnado. No es que viene de afuera y tiene que integrarse a un sistema ya preestablecido, sino que quien lo recibe tiene que pensar que es uno más, que tendrá sus diferencias, pero que también son diferencias que existen, aunque sean de otras características, entre 2 personas que ven perfectamente. Y el docente lo que sí, si me preguntás qué les diría, es que estén dispuestos a capacitarse, que se asesoren.
Y en eso, en la capacitación, trabaja arduamente el profesor de la Barca en capacitar a los docentes para que cuando reciban a un alumno ciego sepan cómo trabajar con él. También trabaja mucho en la notación de la matemática. El sistema Braille es muy completo e incluye todos los símbolos matemáticos que permiten que las personas ciegas podamos estudiarla. Realmente muy buen trabajo del profesor. Vamos a seguir con Patricia y Alejandro con más información. Gracias, Vero. Hasta la semana que viene.